Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy voy a hacer un proyecto muy sencillo, pero que la verdad es muy decorativo. Estas esferitas que les voy a enseñar las hice también para mi canal principal de Arte en tus manos, para decorar un candy cane, un bastón navideño. Por aquí les dejo la foto para que lo conozcan y miren cómo queda. Voy a necesitar chelines o limpiapipas de color blanco y rojo, una esfera de icopor. Bueno, eso depende del tamaño, si ustedes quieren que sea más grande o más pequeña. Esta mide el contorno 19 centímetros o es la número 6, que es la medida que hay de este extremo a este extremo. También voy a utilizar un poquito de cinta de tela de esta de cuadro de 2.5 centímetros y la cinta también o cordón de algodón o cordón de arroz también en color rojo con blanco, muy navideño, muy navideño. Bueno, voy a iniciar cortando aproximadamente unos 30 centímetros del cordón, aproximadamente de este cordón. Entonces lo anudo en el extremo, lo voy a anudar y necesito también, por supuesto, silicona. Voy a utilizar caliente. Se trabaja un poco más rápido con la caliente que con la líquida, pero si ustedes quieren trabajar solo con la líquida está bien. Aquí estoy anudando muy bien, lo voy a dejar a ras de nudo. Listo, y voy a introducir en cualquiera de los extremos, voy a introducir mi pistola de silicona para derretirla un poco. Miren cómo derrite. Listo, voy a aplicar silicona para que pegue mi cordón. Ahora que seque, entonces voy a empezar a tomar los chelines o limpiapipas. Pues voy a tomar los dos colores, el rojo y el blanco, o el que ustedes decidan, si quieren hacerlo en tonos plata, con chelines de color plata, dorado, blanco, como ustedes decidan. Yo lo voy a hacer así en este color para que me quede muy navideño, muy candy king, que está como muy de moda este año. Hay mucha decoración entre rojo y blanco, entonces lo voy a hacer. Aquí voy a empezar a pegar y voy a empezar a dar en como espiral, por decir así, por todo el contorno de la esfera. Entonces aquí voy a aplicar un poquito de silicona, voy a poner el espiral primero y lo voy pegando. Bueno, cuando seque, entonces empiezo a poner silicona. La silicona en este momento acabo de desconectarla, si la desconecto para que se ponga un poco más chicluda, como más pegajosa, y también para que no me derrita la esfera de icopor. Si ustedes no tienen esferas de icopor, sirven bolitas de ping pong o peloticas que los niños a veces dejan por ahí, o las compran también, que las venden a veces de A4, de A6, y le hacen el mismo tratamiento. Listo, si no tienen las bolas de icopor, entonces buscan otro tipo de esferitas que les pueda servir. Voy aplicando la silicona, siempre con cuidado de no quemarme, y empiezo a hacer espirales. Bueno, aquí sigo pegando. En realidad esto es lo que se hace todo el tiempo alrededor de la esfera, pero entonces, por ejemplo, aquí, a pesar de que los chelines son del mismo tamaño, como estamos haciendo el espiral, entonces es probable que se acabe primero uno que el otro. Entonces voy a pegarlo y ya luego empato la siguiente pieza. ¿Listo? Aquí ya pegué, tanto el rojo como el blanco ya están pegados, entonces tengo que adicionar el rojo que se me acabó. Entonces voy a adicionarlo, y también el blanco acá en este extremo.
Bueno, aquí sigo añadiendo la siguiente pieza. Hasta aquí llevo 3 rojos y 3 blancos. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vayan mirando. Igual si ustedes los ponen muy juntitos, puede que se le vayan más. Yo en realidad no estoy apretando, por decir así, los chelines para que cubran muy bien. ¿Listo? Entonces solamente es ir aplicando silicona y haciendo el espiral. Aquí lo hago como en zigzag la silicona para que peguen los dos al mismo tiempo, y así vamos cubriendo hasta llegar al centro e ir terminando la esferita. Así queda la esferita. Ya lo que sigue es decoración de cada uno. Aquí le voy a poner, por ejemplo, de estas esferas de madera. Si la tienen blanca o roja, mucho mejor. Aquí se las acerco. Yo la tengo de este color madera. Lo puedo pintar también si quisiera. Y lo voy a poner aquí para asegurar. Esto nos va a permitir de pronto asegurar un poquito más la pieza. ¿Listo? Como decir aquí. Si la pinto de rojo o de blanco, me va a quedar todavía mucho más bonito. A pesar de que el nudo ya quedó dentro de la esfera y también quedó con el chelín sujetándolo, a veces es bueno ponerle de pronto algún seguro para evitar que se suelte el nudo y luego se nos caiga la esfera del árbol, la corona o donde lo pongamos para decorar. Ahora voy a hacer un moño muy sencillo. Voy a cortar aproximadamente unos 50 centímetros. Voy a tomarlo de aquí, unos 50 centímetros para hacerle un moñito. Bueno, entonces lo que hago es que voy a dejar, esta va a ser para atar con lo otro que voy a enseñar. Entonces aquí lo tengo, voy a utilizar solo mis 3 dedos centrales y voy a envolver. Ahora que lo traigo, este lo voy a poner en el centro y va a salir al otro lado. Sale acá, ¿listo? Y lo llevo de nuevo atrás y voy a sujetar con el que tenía en el inicio. Los dedos siempre separados para que no se nos vayan a quedar atascados. Ahora los voy a sacar con mucho cuidado para no dañar el moño. Aquí va, listo. Y en la parte de atrás voy a empezar a apretar. Bueno, ya listo el moño, ya ustedes lo arreglan, ¿sí? Lo hacen, lo deshacen. La ventaja es que como no se utiliza pegamentos ni nada para realizar el moñito, entonces ustedes lo pueden desbaratar las veces que quieran hasta que les quede perfecto. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo en la esfera y luego organizo de nuevo el moño. Entonces aquí les queda. Ustedes hacen las combinaciones de color que más les guste, pero esta es la idea que quería compartirles el día de hoy, ¿sí? Unas esferitas navideñas muy sencillas hechas con bolitas de icopor, chelines, un poco de cinta, pegamento o silicona, y miren cómo quedan. Pueden decorar su árbol, coronas, bastones, lo que quieran con ellas. Esta idea la hice porque a veces hay ciudades o sitios donde no se consiguen este tipo de esferas y pues todos queremos a veces entrar en las modas o tener un poquito de decoración diferente a lo que se ve normalmente en nuestro lugar. ¿Listo? Entonces espero que la idea sea de ayuda
Recuerda que si tú también nos quieres ayudar, regálanos tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo que es totalmente gratis, déjanos tu comentario y comparte, por favor. Comparte, que eso ayuda con el algoritmo de YouTube y eso hace que llegue a muchas personas y que nuestro trabajo sea valorado también. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. ¡Hasta pronto!